Tres temas fundamentales. Tres, la Fed, incremento en tasas de interés en Estados Unidos. Ucrania, salida de su conflicto con Rusia, que ha causado problemas globales en materia financiera de manera muy relevante. Y México, aparentemente buenos datos de la economía mexicana durante enero y febrero. Estamos en Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto O'Farrell Santos Coy. Bueno, iniciamos este programa saludando a quienes tienen participación en esta fórmula de análisis económico. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Muy bien, gracias, Eduardo, Ernesto. Gracias. No podemos decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque pasa a distintas horas esta grabación. ¿Cómo estás, Ernesto O'Farrell Santos Coy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a comenzar con el tema de actualidad, la guerra en Europa. Tu punto de vista sobre el ataque de Rusia contra Ucrania y qué soluciones tiene, ¿o le ves, Carlos Alberto? Gracias. Mira, yo lo que creo es que esta es parte de los hechos o sucesos no resueltos y que el ser humano, digamos, la geopolítica ha dejado de lado y ha ido pateando la pelota, ¿no? Yo te diría que uno de ellos, y será de otros segmentos, es el retiro de estímulos monetarios y fiscales que deberían ser tarde o temprano, pero en concreto en el parte de Ucrania sí son asuntos que se han dejado de lado y como que no han querido entrarle a ese fondo. La verdad es que desde hace mucho tiempo hay que recordarle al auditorio cuando cayó, digamos, o se disolvió la Unión Soviética, una de las condiciones casi a nivel de súplica que le hizo Estados Unidos, Alemania y Francia e Inglaterra a Gorbachev, entonces líder de la Unión Soviética, le pidieron que permitiese la reunificación alemana sin exabruptos, sin, digamos, mayor cosa, sino que la permitiese que avanzara de una manera suave, sin oponer resistencia. Gorbachev lo aceptó con una condición, que ni un soldado más allende de Alemania. Y eso fue el acuerdo. George Bush, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, George Bush papá, aceptó el convenio y así fue. Y durante su presidencia no hizo ningún movimiento militar más allá de Alemania, y digamos ha pasado a la historia George Bush Gorbachev como de los grandes líderes junto con otros, Helmut Kohl de Alemania, Margaret Thatcher de Inglaterra, inclusive el Papa San Juan Pablo II, que también en su momento coadyuvó mucho a este proceso suave de caída. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Que llegó Bill Clinton, 8 años duró en la presidencia, y en ese momento él cumplió prácticamente los 7 años, cumplió con la promesa de su antecesor, pero fue hasta el año 8, con el aniversario de la OTAN, cuando invitó a Polonia y a Hungría y a los países, y a Polonia y Hungría los invitó a la OTAN, y aceptaron. Y entonces ya se acercaron más a Rusia, ¿verdad? Lo que quedó después de la división. Se acercaron los soldados. Exactamente, y entonces ya estaban más cerca. Y luego viene George Bush Jr., que con base en su invasión a Afganistán, de plano invitó a Ucrania y a los países bálticos. Y esa aceptación de parte de Ucrania no se había venido dando, pero es desde George Bush que se hizo. Y hay que recordar que la condición por la cual la hizo fue que en la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003, por cierto, sin el aval de la ONU, sin el aval de la comunidad internacional,
invasión igualmente, violación al derecho internacional, buscando armas químicas que nunca aparecieron, hasta la fecha se están buscando. Y el problema que tenemos ahorita es que esa invasión se llevó a cabo también con tropas de Ucrania. O sea, Ucrania participó en una invasión ilegal en 2003 y ahora pues está preocupada por esto. Entonces es un poco poner al auditorio en contexto en el sentido de decir, este es un proceso que viene gestándose desde hace mucho tiempo. O sea, no fue que ayer Putin se amaneció con ganas de invadir y hacer un desastre como se está viendo. Ahora, una de las soluciones que creo que puede explorarse es que Ucrania no se fuera a la OTAN y que Ucrania tampoco acepte pertenecer a Rusia, pero sí que se convirtiese en un país neutral, tal y como lo es Austria y tal y como lo es Suiza. Está en el mero centro de Europa, justamente es la división entre Rusia y los países típicamente de la OTAN, Alemania, Francia, etcétera, y un territorio neutral para ellos creo que dejaría muy cómoda a ambas partes. Inclusive eso permitiría que también internamente Ucrania estuviera más tranquila, porque hay que recordar que también dentro de Ucrania hay mucha división. Ya. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Es interesantísimo este resumen de lo que nos está diciendo Carlos Alberto. Está en un artículo que escribió para el Newsweek, que ampliamente se lo recomiendo, ¿no? Porque pues, realmente sí te está poniendo en contexto histórico el porqué de los argumentos que tiene Rusia y sobre todo está proponiendo la solución que yo creo que hacia allá tiene que ir esta negociación y cuanto antes mejor. Desafortunadamente lo que está pasando, veo, es que la OTAN le está abriendo la puerta a Ucrania y el presidente Zelensky está pidiendo que ya lo consideren parte de la OTAN, ¿no? Aunque últimamente ha dicho que no pertenecería. A lo mejor se están acercando a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, para tener una postura para luego ceder y llegar a esa solución, ¿no? Por lo pronto, la volatilidad, Ernesto, que genera esto a nivel financiero global es impresionante. Bueno, pues hemos visto sub y baja de precios de metales, de precios de los granos, el petróleo, ¿no? Que llegó a 140, hoy está abajo de 100. Sí ha sido impresionante la volatilidad y sobre todo se vuelven a interrumpir las cadenas de suministro y vuelve a haber un frenón para la actividad económica por la misma incertidumbre, etc. Sí, y los contextos en China y en parte de Asia que otra vez hacen confinamiento de ciudades enteras. Pero bueno. Hay más de 145 millones de personas encerradas en sus casas en China, en distintas ciudades, ¿no? Por los brotes que hay allá. Y luego están descubriendo alguna nueva cepa desconocida en algunos otros lugares del mundo. Esperemos que no surja después de la O seguiría una P, ¿no? Un nombre de Putin, ¿no? Sepa Putin. No combines salud con política, no combines con política. Y a sacar los detentes, porque si no la vamos a los detentes. Oye, es que solo al ser humano se le ocurre, en plena terminación de una pandemia horrorosa de 2 años, que fue impresionante, que causó mucho dolor, iniciar una guerra, ¿no? Arranca una guerra, ¿no? Sí, ese tendrá que ser un clásico. Detente. Exacto. Hacemos una pausa y regresamos. Bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La cadena por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube.
IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Vale la pena hacer la aclaración de que este programa se graba horas antes de que la Fed determine cuál es el siguiente paso en política monetaria en la Unión Americana. Ahora comenzamos con Ernesto. ¿Cuáles son los escenarios más probables, Ernesto? ¿En qué hay que fijarnos? Hay un escenario más probable que cualquier otro, casi el único, que la Reserva Federal incremente en 1/4 de punto su tasa de interés, que reitere que ya se acabó la creación de dólares, o sea, que concluyó lo que se llama el tapering, y que hacia adelante empiece a recoger dinero, ¿no? Eso es lo que estamos esperando que sea el comunicado, y que diga que la Fed va a seguir monitoreando de cerca los riesgos de inflación y que pues, puede haber alguna desaceleración de la actividad económica. Pero pues va a ser importantísimo el discurso, aparte del comunicado, el discurso en la conferencia de prensa que haya dado posterior a la reunión. ¿Por qué? Bueno, porque es increíble, pero así funciona, ¿no? Todo el sistema financiero mundial, todos los mercados financieros globales van a estar siguiendo con lupa todo lo que diga. Si en su discurso dice recesión, pues se va a interpretar con que va a haber desaceleración de la actividad económica, y entonces a lo mejor pudiera haber un revés de esta fase inicial de normalización de tasas. Mientras que si en lugar de recesión utiliza el término estagflación, no, pues entonces es con inflación y recesión, y por lo tanto sí puede seguir dándose incrementos de tasas de interés. O sea, lo que vamos a ver con la decisión de hoy es el inicio de un ciclo de alza de tasas de interés de la Reserva Federal. Poniendo en contexto, como hizo con la cuestión de Ucrania, después de la crisis hipotecaria se implementaron políticas monetarias extremas donde bajaron las tasas de interés a cero o a negativas, varios bancos centrales de los países ricos, y crearon dinero en cantidades nunca antes vistas. Ya íbamos totalmente de salida cuando llegó la pandemia y se volvieron a implementar esas políticas extremas. Lo que estamos viendo hoy es el segundo paso, porque el primero es el tapering, es el segundo paso de la normalización de la desarticulación de las políticas monetarias extremas, pero sería el primer paso de incremento de un ciclo de tasas al alza. Ya dejaron de inyectar recursos. Ya dejaron de inyectar, pero van a empezar a recoger dinero, ¿no? Eso es lo que vamos a ver si se menciona en el discurso. ¿Podríamos ir nosotros? Y luego Banco de México, pues, que nos diga Carlos Alberto, que fue integrante importante del Banco Central, qué es lo que cree que pudiera pasar con el banco, ¿no? Funcionario, ¿tú qué crees cómo ves la parte de la Fed y qué impacto tiene el Banco Central Mexicano? Sí, yo creo que ambos tendrán que actuar en consecuencia. Ya la Fed ya lo había advertido que tendría que ser para ahorita en marzo, y el Banco de México se ha ido adelantando, me parece, de manera atinada en subir su tasa. Entonces yo creo que ya ambos se van a ajustar en el ciclo monetario, digamos, al alza de tasas de interés, lo cual, pues obviamente para todos nosotros, digamos, en nuestra casa, en nuestros bolsillos, va a representar que nos van a subir las tasas de interés de la tarjeta de crédito, del crédito hipotecario, del crédito automotriz, o el crédito para alguna pyme que estemos dirigiendo, que estemos queriendo avanzar en ella, pues va a subir el costo del dinero. Pero es un tema que ya tiene que surgir, porque ya Ernesto hablaba de la estanflación, y yo creo que ya es un fenómeno que ya se está advirtiendo, y por lo menos está creciendo más la inflación que el crecimiento en Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo. Y sabemos que cuando la inflación está por arriba del crecimiento, pues lo que hay es, al final de cuentas, pobreza. A la gente le empieza a alcanzar menos el recurso, y para las personas que están en la línea de abajo, pues sí, simplemente la van a pasar muy mal, porque ya no les va a empezar a alcanzar para las cosas básicas. Y otro segmento de la población pues va a empezar a sentir que no puede alcanzar los bienes y servicios que alcanzaba todavía unos meses antes. Hay controversia sobre si los incrementos de tasas ayudan en algo a moderar esta inflación, cuando la inflación pues viene
Es global. Global. Y ahorita principalmente pues viene de la intervención de Rusia en Ucrania, donde se vuelve a disparar el precio del petróleo y del gas y te vuelve a generar más inflación, ¿no? La inflación sí realmente ya no fue tan temporal como la Reserva Federal estuvo diciendo desde hace 2 años, quedó totalmente mal parada. Varios pensamos que es tímida, digamos, la reacción de estar subiendo en un cuartito de punto la tasa. Hay varios que pensamos que debería de ser ya más agresiva, pero por otro lado, pues ¿qué tanto puede hacer que el alza de la tasa de interés de un cuartito de punto haga que Putin se retire de Ucrania para que baje el precio? Nada. ¿No? Eso es lo que está ahorita generando de nueva cuenta inflación, ¿no? A ver, señores, en los granos, no nomás en el petróleo, en los granos, porque son los principales productores de trigo. claro, El maíz, platino, el platino, metales, el productor de metales. sí. Níquel, aluminio. A ver, un asunto que tocabas hoy en la mañana, Ernesto. A ver, Rusia es muy probable que entre a impago. Sí, es inminente un default de la deuda de Ucrania, que son más de 150,000 millones, de Rusia, perdón, aparte de la de Ucrania, pero de la de Rusia, 150,000 millones de dólares. No hay cómo pagarlo, ¿no? Y vienen vencimientos, y sí, es un problema que se viene inminente para los mercados financieros internacionales. Hay muchos fondos de mercados emergentes que han invertido en Rusia y que van a tener pues, agujeros, ¿no? Y esto genera un efecto dominó. Es correcto. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se desarrollaron los productos derivados, conocidos como hedge funds, esta gran fórmula que hizo Merton and Scholz, premios Nobel de Economía en Chicago, en Harvard. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezaron a desarrollar los productos derivados y mucha gente invirtió, como dice Ernesto, en la deuda de Rusia. Y pues llegó Boris Yeltsin al poder y nadie se estimaba que lo primero que iba a hacer era declarar la moratoria de pagos. En aquel entonces la deuda de Rusia era de 60,000 millones de dólares. Menos de la mitad de lo que tiene ahorita, y se causó una hecatombe financiera internacional de proporciones mayúsculas. Ahora pues con una bolsa mucho más grande, sí habrá que estar atentos por el fenómeno que puede causar. Hacemos una pausa y vamos a la economía mexicana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Buenas noticias, visionan buenas noticias, Ernesto, decías al principio de la grabación de este programa. Sí, para el caso de la economía de México tuvimos recientemente 2 datos que son mejores a los previstos. Primero, la producción industrial. Nuestra estimación con datos de, por ejemplo, de la producción automotriz en enero, ¿no? Que todavía traía una caída de 2 dígitos, igual que las exportaciones automotrices, ¿no? La cifra de balanza comercial, en donde las exportaciones no petroleras aumentaron solo 1.4% anual. Entonces, nuestra estimación de producción industrial era de 1.9%. Pues sale el dato de INEGI con un crecimiento de más del 4%. Se ve un crecimiento de minería, en la parte de minería donde también está extracción de petróleo,
oro, plata, cobre, de 10%. En la industria de la construcción también hay un buen crecimiento, en la industria manufacturera 4%. Y entonces eso hace que tengamos que revisar al alza la estimación del IGAE para enero, que originalmente la traíamos en 0.9 y ahora la traemos en 1.7, pero ya conociendo este dato de la producción industrial. Es fuerte el crecimiento. El segundo motivo de sorpresa positiva, de satisfacción, es la estimación que hacemos con nuestro indicador IBEM del IGAE de febrero. Ahí también tenemos una noticia, ¿no? Estamos estimando un crecimiento del 1.9. Bueno, parecen buenas noticias. Bueno, fíjate, por ejemplo, ayer en febrero ya la producción industrial trae un crecimiento, la producción de automóviles, perdón, del 0.67% anual. Ya dejó de caer, ¿no? Porque con la crisis de suministro estaba cayendo todos los meses más de 2 dígitos. Entonces, bueno, pues estamos estimando 1.9 del IGAE de febrero. Bueno, son abajo del 2% los crecimientos, siguen siendo totalmente insuficientes, sí, pero bueno, es que antes estábamos viendo crecimientos abajo del 1, ¿no? Claro, por supuesto. Pues, y ahora, estos datos del primer bimestre, que nos darían un promedio de 1.8, si es que son correctos, son antes de Ucrania, ¿no? Antes de la invasión de Ucrania. Y con la invasión de Ucrania puede volver a haber interrupciones en el suministro de producción por aquí y por allá, en todo el mundo, y pegarle a nuestro principal motor de crecimiento, que es la economía exportadora. ¿Tú lo verías así, Carlos Alberto? Y yo creo que México tiene una gran oportunidad ahorita en el sentido de dar un cambio y generar mayor confianza y atracción de inversiones de los mexicanos y desde luego de los extranjeros. Obviamente el tema de la reforma energética ahorita queda más claro para, digamos, tratar de modificar la iniciativa y que sea una iniciativa amigable con la inversión privada, pero más importante es que ver con los que nos escuchan y ven que la inversión ha venido cayendo sistemáticamente y no nada más en esta administración, ya desde el sexenio pasado venía cayendo. Ahora, lo que a mí me preocupa es que las cifras que analizo de inversión no nada más es la caída de inversión pública y privada, sino que también el rubro de sostenimiento, digamos, de la infraestructura y de la planta productiva no se está haciendo. Esto en español sí significaría que las personas que tienen una planta ni siquiera no están abriendo otra planta o otra línea de producción, sino la que tienen, ni siquiera le están dando el mantenimiento adecuado. Es decir, no le están dando su shineada, no están, digamos, actualizando la maquinaria. Es decir, es eso que el negocio ni siquiera lo están sosteniendo. Vamos, algo ven, ¿no? Por eso no lo hacen. Exactamente. Entonces, no nada más es no crecer, sino que lo que tengo ya ni siquiera estoy invirtiendo en él. Eso es lo que a mí me preocuparía. Hay muchos empresarios que están endeudando a su empresa para sacar dinero del país, ¿no? Sí. Y no están invirtiéndole a la planta. Y también hay empresarios que están hipotecando sus casas, sus terrenos, la casa donde viven, para también obtener salida de recursos. Entonces, esa parte hay que corregirla porque es una oportunidad idónea la que tenemos ahorita. Sí, pues simplemente con lo que está pasando en China, pues deberíamos de... Y bueno, y lo que está pasando en Europa, ¿no? Imagínate el sector, por ejemplo, de las medicinas. México tiene una industria farmacéutica de producción de medicinas muy robusta, muy bien hecha. Entonces, decirle a los Estados Unidos, oye, en lugar de comprar las medicinas en la India o en China, ¿por qué no las compras a México? Para ellos va a ser estratégico. Claramente estamos viendo que Estados Unidos es una superpotencia, para el que tenía dudas. Estamos viendo cómo están apretando a Rusia de una manera impresionante, financiera, económica, comercialmente, no se diga militarmente. Entonces, pues hay que acercarnos a nuestro vecino, al vecino rico, que nos está invitando a su fiesta, a su banquete, y darle soluciones. México puede ser un muy buen instrumento de eslabón de crecimiento entre Canadá, Estados Unidos y México. Ellos están en la disposición, ellos tienen la coyuntura, pues nosotros tenemos que aprovecharla. Bueno, pues son oportunidades que difícilmente se vuelven a repetir, ojalá.
las vean y las aprovechen en consecuencia. Ha llegado el momento de despedir el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tener la oportunidad de discutir y analizar los temas de economía y finanzas nacionales e internacionales que más impactan y nos preocupan a nivel global y a nivel nacional, por supuesto. Muchas gracias, Carlos Alberto. Gracias, Eduardo, Ernesto. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a usted, sobre todo, por su presencia en este programa. Hasta la próxima semana.